Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. Hola, ¿cómo les va? Muy pero muy buenas tardes. Luis Tarulo es mi nombre y este programa se llama Pienso, después hablo por Ecomedios, AM 1220 y todas las redes que ustedes imaginen. 29 de diciembre de 2025, chau año 25, bienvenido dentro de un par de días el 26, ¿no? Estamos casi 33 grados, sensación térmica más alta aquí en el AMBA. Y para los días siguientes, mañana martes, el miércoles 31, el jueves 1, bueno, temperaturas altísimas, 37 mañana, 38 de máxima el miércoles, se despide el 25 y el 26 llega con 30 de máxima. Pero lo bueno, según el Servicio Meteorológico Nacional, es que va a haber solcito por momentos algunas nubes, pero al menos hasta el domingo 4, aquí lo que nos muestra la página del Servicio Meteorológico Nacional, en esta zona del país no va a haber lluvias. Sí los va a haber en el interior más profundo, en la Mesopotamia, en Santa Fe, bueno, para algunos momentos de la semana en Córdoba, en la zona cuyana, en La Pampa, pero por lo menos en esta zona y en la provincia de Buenos Aires más cercana, en la zona más cercana al AMBA, no están pronosticadas lluvias. Bueno, el hombre propone, Dios dispone, la famosa frase, y a veces el hombre propone y el hombre dispone también. Y esta cuestión de las comunicaciones y las agendas y estos días complicados nos han obligado a cambiar. Yo lo estuve anunciando en Facebook, una entrevista con un deportista muy importante, pero bueno, estuvimos hablando hoy, no era posible por compromisos que surgieron a último momento, y entonces lo vamos a dejar para otro lunes. Y vamos a hablar dentro de un ratito con una persona muy, muy importante, por supuesto, que es Carlos Fara. Carlos Fara, un consultor político de mucho prestigio, no se le puede llamar a la ciencia un acierto, ¿no? Efectividad, esa es la palabra, efectividad en muchas de sus tareas, en muchas de sus campañas políticas, ¿no? Son equivalentes a triunfos, ¿no es cierto? Lo que pasa es que él hace un trabajo estrictamente profesional, pero con él vamos a hablar en un rato. Y también vamos a dedicar parte del programa a una figura que hoy me levanté con un nombre que me vino a la mente y con una musiquita que me empezó a sonar, y bueno, y dije, ¿y por qué no le hacemos un homenaje, no? A que no es ninguna fecha especial, ni de su nada que ver, murió hace 20 años, ya un poco más de 20 años, porque fue en febrero del 2005, pero un músico legendario, que en sus jóvenes 55 años que vivió, bueno, hizo de todo, y nos dejó una marca a todos, ¿no? Sobre todo en el rock and roll argentino, ¿no? En lo que es el heavy metal y el rock crudo, puro, y sobre todo en lo que significa el blues. ¿De quién estamos hablando? Ni más ni menos que de Papo, de Norberto el Carpo Napolitano. ¿Por qué el Carpo? Por la forma que tenía de mover el Carpo, la mano, ¿no? Los dedos cuando tocaba, pero más conocido como Papo. Bueno, allí está, Papo Napolitano, Papo y una de sus épocas hermosas en la que vivimos nosotros allí en los 80, con Riff y Susie Cadillac.
Bueno, y acá estamos moviendo la patita, golpeando el suelo, haciendo el ritmo con riff allá, Papo y los hermanos Peyronel, por ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan? ¡Qué maravilla! Y el que debe estar moviendo la patita, porque también es de su época, ¿no? Y lo debe haber disfrutado mucho, es Carlos Fara. Carlitos, para los que le tenemos algún poco más de confianza en esto del mundo de las comunicaciones y de la política, etcétera. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por atendernos, gracias por atenderme. Un abrazo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gustazo para mí también. Bueno, viste, te recibimos con esta música, un poco antigua, pero eterna, ¿no? Eterna, riff. Bueno, antigua depende de la edad de cada uno, para mí es bárbara. No, pero digo, viste, los chicos modernos ahora aparte que están con todo esto del rap, el trap y toda esta cosa, pero bueno, es una música, eso es lo bueno de esto, ¿no? Que esa frase que se puso de moda, ¿no? Lo viejo sirve, lo viejo todavía sirve. Claro, absolutamente. Y, claro y que Papo sí. que nos dejó, yo decía al principio, tan joven, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo? 55 años, un accidente absurdo en moto ahí en la Ruta 5, por Luján, una locura. Pero bueno, era su vida, ¿no? La vorágine con la que vivió siempre. Y bueno, qué maravilla. Total. Y la vorágine que es este país, ¿no es cierto, Carlos? Pero yo quiero hoy hablar, si tenés unos minutos, con el Carlos Fara, persona y experto en comunicación, al margen, obviamente, de que me vas a brindar un panorama, o nos vas a deleitar con un panorama de lo que es la política hoy en la Argentina y, ¿por qué no, en la región? Vos estaba viendo, haciendo una síntesis de tu currículum, que es permanente, tenés más de 200 campañas políticas con yo decía, que no son aciertos, porque es ciencia, es efectividad, que tenés casi un 80% de efectividad, o sea que tus clientes, vamos a decirlo así, porque vos trabajás, no trabajás para un solo partido político, sos un profesional, y han triunfado, han tenido éxito, o sea, hubo efectividad, ¿no? Totalmente. Bueno, mirá, a ver, primero decir que estamos para ir de lo general a lo particular, Sí. estamos en un mundo, digamos, donde están sucediendo y van a suceder muchas cosas, digamos, novedosas, ¿no? Claro. Digamos que en donde lo que estábamos acostumbrados a como ciertas tradiciones políticas de esto nunca sucedió, bueno, mañana puede suceder. Así Sí. que vamos a decir, la primera moraleja es estar menos apegado a las tradiciones, sencillamente porque este mundo, digamos, la realidad contemporánea se especializa en romper reglas, ¿no? Exacto. La segunda es la velocidad, ¿no? A la cual suceden las cosas, viste que todo el tiempo uno escucha decir, y con razón, dice, bueno, pero enfrente del gobierno de Milei todavía no hay nadie, no hay una posición consolidada, etcétera. Y yo digo, bueno, pero puede aparecer a último momento, ¿eh? Digo, no, de última, digamos, el fenómeno Milei fue también un fenómeno de mucha vertiginosidad con la cual se termina expresando, ¿no? Exacto. Entonces, desde ese punto de vista, diría, ojo, que no lo veamos hoy no significa que no vaya a existir, ¿no? Sobre todo porque bueno, también es cierto que ya llevamos varias oportunidades en las cuales lo que pasa en la elección de medio término no proyecta lo que finalmente es la elección presidencial, así que Sí. yo diría sería cauteloso, ¿no? con esa cuestión. La tercera es que que no solamente, digamos, suceden cosas nuevas, sino que además, digamos, la sociedad cada 2 años cambia, ¿no? Digamos, en un momento pide alguna continuidad, como pasó en esta elección de medio término, y después la elección que viene pide algún cambio, ¿no? Claro. Y si alguien, digamos, lo expresa, estamos, digamos, hablando de otro escenario completamente distinto. Entonces, cada 2 años es barajar y dar de nuevo, ¿no? Y eso, de todas estas 3 características que vemos a nivel mundial, obviamente también las vemos en la Argentina. Y tu posteo en X de hoy, creo, ¿no? Que dice que la imagen se recupera, la imagen del presidente en octubre, noviembre, sobre todo a partir de esa
como da vuelta la baraja, después de la derrota en la provincia, pero con el nuevo sistema electoral y gana en octubre, y bueno, y cuando decís, bueno, te doy una nueva oportunidad, a ver qué haces con esto, ¿no? Que la sociedad, Claro, te lo traduzco, sí. digamos, te lo traduzco en términos simples, vos que viste más seria fue tus palabras, ¿no? Pero yo te lo digo así, sintéticamente, para que la gente lo sepa. Te di un crédito, a ver qué haces con él, gastalo bien. Exactamente. No son, primero ya no son cheques en blanco, ¿no? Digamos, Eso sí. Son créditos, ¿no? Que vas ganando, digamos, como cuando vas sumando puntos de consumo con una tarjeta, Claro. ¿no? Sí. Eso primero, eso tiene un límite, ¿no? Digamos, vos no sumás puntos al infinito, vas sumando en la medida en la cual digamos, vas consumiendo más. En este caso, si vas teniendo, digamos, algunos éxitos paulatinos. Uh-huh. La segunda cuestión es que los puntos que te da la tarjeta no duran para siempre, tienen fecha de vencimiento. Como las millas, las tenés que usar. Exactamente, las tenés que usar en la terminal. Entonces vos decís, bueno, pero me dieron el poder político. Sí, bueno, pero pasó, no sé, 1 año o 6 meses y no hiciste nada de lo que yo estaba esperando. Bueno, se te vencieron las millas, digamos, ¿no? Sí. Es decir, las tenías pero no las pudiste usar. Bueno, eso me parece que es una advertencia, porque en realidad, si uno analiza el estudio de la Universidad de Itela, pues lo que se encuentra es que el gobierno ha tenido un bajón importante en agosto y septiembre, lo recuperó en octubre y noviembre. O sea, todo lo que perdió en 2 meses lo recuperó en 2 meses. Exacto. Que tiene todo que ver con la cuestión vertiginosa. Pero, y lo charlábamos con colegas, yo pensaba en noviembre que lo más probable es que ahí tocara un techo, ¿no? Como diciendo, te saqué el crédito, te lo volví a dar y hasta acá llegó, digamos, ¿no? Claro. Y efectivamente es lo que terminó pasando. Esta mañana salió el informe de diciembre y lo que indica es que básicamente se mantuvo en el mismo nivel de noviembre, lo cual, digamos, no está mal, pero hay que tener en cuenta que no es que sigue creciendo, sino que dice, bueno, lo que perdiste lo recuperaste y ahora vamos a ver cómo lo administrás. No dan más expectativas que las que tenían originalmente, teniendo en cuenta que fue un gobierno que hasta la llegada del apoyo de Trump, bueno, la venía pasando mal, ¿no? Claro, y Carlos, ayúdame a pensar, estos periodos de pato rengo, como se le llama a la mitad de un mandato, que no sabe si el pato después va a dejar de renguear, hablando en términos de la reelección, suponte, o bueno, termina y viene otro. El punto es que tenés un desafío y una oportunidad, que no tenés que perder el tiempo en campaña política, en este tercer año que no hay elecciones, salvo habrá alguna excepción por ahí, algo que esté no fuera de, no me sale la palabra en este momento, que esté desfasada alguna elección provincial por ahí, algún municipio, etcétera, pero en general no hay elecciones, ni provinciales ni nacionales este año, en el 26 quiero decir. Entonces, tenés que concentrarte en el trabajo concreto, ¿no? No hay campaña, ¿viste? Acá no hay eslóganes de campaña, acá hay laburo, ese es el tema. Claro. Absolutamente así. Es un año, primero, el crédito que te dieron te eleva la vara de exigencia, ¿no? Claro. Porque dices, bueno, vos me dijiste que tenías que hacer una tarea complicada y que necesitabas apoyo. Yo el apoyo te lo di. Bueno, entonces ahora quiero ver un rendimiento en función del apoyo que vos me pediste y que yo te di. Claro. Y eso, digamos, hace que también los términos de la paciencia sean otros, ¿no? Porque la gente dice, bueno, recién empieza, tiene que aprender, le dejaron muchos problemas, es una situación inédita, el hombre no tiene experiencia, etcétera. Bueno, te doy un tiempo, cosa que efectivamente pasó los 2 primeros, sobre todo el primer año. El segundo año, digamos, anduvo bastante a los tumbos, como comentábamos, pero a partir de ahora te van a medir con otra vara, te van a medir con una vara más exigente, y eso el gobierno lo debe tener en cuenta. Es cierto, digamos, que tiene de corto plazo, digamos, un poco de viento a favor, pero bueno, también lo tenía Macri y después se le fue como agua entre los dedos, ¿no? Claro. ¿Por qué? Bueno, porque el mundo también es un lugar inestable, complejo, como todos sabemos. Entonces, Argentina va a seguir siendo un paciente en recuperación durante mucho tiempo, y por lo tanto es un paciente que se tiene que cuidar, ¿no? Digamos que no
no es un paciente que sigue en terapia intensiva. Claro, está mucho mejor que hace un tiempo atrás. Entonces cualquier virus que ande dando vuelta por el hospital, el paciente se lo puede agarrar y se le puede agarrar una neumonía y eso complicar la situación, ¿no? ¿Te acuerdas de aquella frase ya icónica, emblemática, palabras que se usan mucho y con la cual nos reímos mucho también con Marcelo Zapata, nuestro colega, y nos reímos mucho con el recordado Jorge Taulicino, que se usan, viste, a trocha y mocha, icónica, emblemática, pero es así para calificarla, es la economía estúpido, viste, dirigida a todos y a nadie en particular, digamos, comprendan esto. Y es la política, estúpido, pero para decírselo a todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo el gobierno ha hecho un curso acelerado de política, ¿no? En definitiva, que también le cuesta, reproches internos, problemas internos, yo lo hemos visto, y esto hay que decirlo, lo hemos visto casi demudado a Cristian Ritondo por el acuerdo por la Auditoría General de la Nación con el kirchnerismo, cuando públicamente en la Cámara se estaban tirando por poco con misiles en el tratamiento del presupuesto y de los otros proyectos. Pero bueno, es la política, y el gobierno parece, incluso en el discurso o en el tono del discurso, ¿no? Totalmente así. Viste que la semana, al final el viernes 26 fue un buen viernes para el gobierno, porque no solamente que sacó presupuesto adelante, sino que además lo sacó ordenado, ¿no? Políticamente, sin sorpresas, ¿no? Claro. Pero la semana anterior había vuelto a esa lógica más amateur, ¿no? Digamos, no estaba por conseguir el quórum, finalmente lo ayudaron a tenerlo, consiguió la aprobación en general, se le cayó el capítulo 11 y después tras cartón, digamos, el famoso tema de la votación de los representantes a la Auditoría Nacional en una especie de ajuste de cuentas contra el PRO. Bueno, digamos, yo no descarto que el gobierno cada 2x3 se sienta agrandado y cometa errores políticos, porque ya lo ha hecho muchas veces. Y yo te diría, en ese sentido, es una de las amenazas que el gobierno tiene, ¿no? Digo, que el gobierno se sienta demasiado tranquilo, demasiado cómodo, y que por lo tanto tiende a cometer errores no forzados, ¿no? Pero vos sabés que noté una cosa, Carlos, te voy a decir, y lo digo sinceramente y así, lo saco al toro, digamos, públicamente, que a veces las entrevistas que le hacen a Milei son kilométricas, ¿no? Entonces vos vas escuchando trozos, fragmentos, o vas corriendo y adelantando lo que más te interesa por allí, pero en general, en dos entrevistas en particular que escuché, una con Luis Majul y otra con Gabriel Anelo en Radio Mitre, y un tono, pero muchísimo más moderado, ¿no? Por ahí sí, bueno, levanta la voz, tira alguna de las consignas, le tira a alguno, le pega, obviamente, también es la función de un político, ¿no? Tampoco, despojarse. Pero él hizo un curso acelerado de política y después de todo eso, ha frenado mucho ese ímpetu. Y creo que, en definitiva, le hace bien a la política argentina, ¿no? Que desde arriba empiece a bajar otro tono, ¿no? ¿No te parece? Sí. A ver, primero, yo creo que efectivamente el 7 de septiembre, la derrota bonaerense fue un golpe fuerte, y tras cartón, estábamos, digamos, un viernes en donde, lo charlaba hoy con un economista, en donde realmente el gobierno estaba contra las cuerdas en términos de su oferta de dólares, ¿no? Digamos, entonces, y hasta que apareció Trump, ¿no? Claro. Entonces yo digo, me parece que digamos, estuvo contra las cuerdas, logró salir un poco de esa situación, pero digamos, que efectivamente logre juntar reservas para enfrentar los compromisos financieros del 2026, que van a ser muy duros, y el 2027 van a ser más duros todavía. Yo te diría que es otra de las amenazas, ¿no? Digamos, que vos podés hacer estando todo bien, pero si no te alcanza la plata, el banco te manda una carta documento por intimándote el pago, ¿no? Y esto tampoco lo podemos descartar, ¿no? Digo, no es que no tuviste el superávit fiscal, no es que no diste las señales de previsibilidad, etcétera, pero sencillamente no te alcanzó la plata. Y por alguna razón, un actor que no es fácilmente previsible, que son los mercados financieros, un momento dicen, me dio desconfianza, vendí y me fui.
que fue lo que Claro. la corrida que produjo, digamos, el inicio de la crisis de Macri, ¿no? Cuando Claro. se suponía que estaba todo bien. ¿Mm? Claro, pero Entonces, digo, esto no se lo puede, esto tampoco lo descarto, digamos, me parece, insisto, digamos que es un paciente en recuperación, ¿no? no, por supuesto, y además, el no hay plata, podemos discutir horas de este tema, ¿no? Y de dónde se saca y quién la tiene y que hay gente que tiene plata y sigue teniendo más plata, y hay gente que tiene poca plata y cada vez tiene menos plata, pero bueno, es para discutirlo, ya te digo, horas y horas y horas, pero el no hay plata también está en el mundo, ¿no? Porque también esas grandes Sí, organizaciones están en crisis, ¿no? Y están en crisis el papel que tienen, ¿no? Alguien muy sí, sí, famoso ya lo totalmente, dijo sí. en los años 40, 50, alguien también dijo, muchachos, esos organismos burocráticos, ¿para qué sirven? ¿No? Si no es para endeudar Claro. más y bueno, hasta ellos mismos ahora se sienten prisioneros de de sus propios mecanismos, ¿no? Así que, No, totalmente así, claro, por supuesto, digo, porque obviamente fueron organismos pensados para un mundo más estable, digamos, y este es un mundo claro, enloquecido, ¿no? Que además no sea por los desafíos tecnológicos, eso por un lado. Luego, viste que hay algunos observadores que temen que se esté inflando otra burbuja con las tecnológicas, ¿no? claro. Así como de una crisis distinta, digamos, como el 2008, pero bueno, pero en algún momento revienta y no tiene nada que ver con que la Argentina haya hecho las cosas bien. Por ahí la Argentina hace las cosas bien, pero no Ah, no, alcanza. claro. Entonces, esa es otra amenaza que está más allá de Milei, digamos, con todas las mejores intenciones que pueda tener, pero bueno, eso son temas que hay que monitorear, ¿no? Mira, Carlos, Definitivamente, porque si... sí, no, perdón que te Dime, interrumpía, dime. porque además también hay una cuestión filosófica, sociológica, tenés muchos conocimientos en este sentido, y se crean necesidades también. El mercado, o llamale H, alguien te genera las necesidades. Y vos fíjate que si miramos a Chile, yo por lo menos no estoy muy informado a diario de la política de Chile, pero viste que Chile tiene 4 o 5 estructuras que no se mueven nunca, ¿no? Como Brasil. Hay cosas que no se tocan. Ujú. Y no digo que Boric haya hecho mal las cosas o no las hizo tan mal, pero más o menos viste que hubo cosas cuando él quiso cambiar la Constitución, le dijeron que no, bueno, paró ahí y no siguió más con ese tema, la economía más o menos funciona, pero bueno, la gente dijo, no, necesitamos otra cosa, algo más necesitamos, no sé qué. Yo no conozco la idiosincrasia del Ujú. chileno que vive ahí, pero viste, le dio vuelta la política y no que se fue a un socialdemócrata, ¿no? Se pasó de la izquierda a la derecha directamente. Claro, Este, totalmente. Lo que vos estás señalando es muy interesante porque Argentina tiene problemas, porque efectivamente, digamos, viene con una recurrente crisis económica, ¿no? Hace sí, bastante tiempo, más allá de los gobiernos. Pero digo, Chile también está, digamos, se polarizó y ha tenido crisis política. Le fallaron en este gobierno de Boris, le fallaron dos asambleas constituyentes, ¿no? ujú, Una porque se iba muy a la izquierda, la otra porque se iba más a la derecha. sí, Lo que te quiero decir es que, bueno, la crisis política de Perú ni hablar, ¿no? obvio, Países que hicieron las cosas mucho mejor que Argentina, o sea, que estuvieron ordenados macroeconómicamente, terminaron confluyendo en crisis política y crisis de representación como la nuestra. claro, O sea, llevar las cosas ordenadamente en lo macroeconómico es condición necesaria, no suficiente, ¿no? claro. Y no nos quedemos solo con el ombligo nuestro, porque miremos lo que está pasando. Bueno, comillas, resurrección de Lula fue fantástica, con un hombre que se Ujú. transforma también en un moderado, porque Lula hoy es un moderado, Sí, respecto a sí, lo que era total, en claro. sus presidencias anteriores, o en la de Dilma también, Rousseff. Y hay otros fenómenos que vos ves también, la crisis política internacional, porque el Trump de ahora no es el mismo Trump de aquella primera presidencia, y además Claro. ya se le paran de manos a Estados Unidos. Por ejemplo, hay un fenómeno que me encanta escucharla, que me parece fantástico, a Claudia Sheinbaum, la presidenta de Ujú, México. ujú, Con ujú. ese tonito, ¿viste? Como inocente, hola, ¿cómo estás? ¿Viste? Te habla todo tranquilita, calladita, pero, ¿viste? No da un tranco hacia atrás, ¿eh?
Y parece que a México Sí. lo está domando, lo está llevando con todas las cosas que tiene México, obviamente, ¿no? Los Sí, problemas. sí, por supuesto, ni hablar. Pero son fenómenos que van apareciendo que llaman la claro, atención y que vos decís, totalmente. qué interesante. Sí, sí, sí. Sí, decime. Sí, viste, cuando apareció que Claudia Sheinbaum, había por lo menos dos preguntas, digamos, ¿no? Sí. Una era si México se bancaba una mujer presidenta, ¿no? Claro. Por el machismo cultural, etcétera. Obvio, sí. Y la otra es si se bancaba una presidenta judía, además, ¿no? Claro. Porque, bueno, dice, bueno, hay cierto antisemitismo en la sociedad, etcétera. Bueno, llegó y, bueno, vos viste los niveles de aprobación que tiene, digamos, independientemente Terrible. de cómo lo está haciendo, ¿no? Entonces digo, de vuelta, todo lo que parecía que no iba a pasar, las sociedades lo aceptan con mucha más facilidad de lo que uno previamente podía llegar a imaginar, ¿no? Claro, y además se da el lujo también, de vez en cuando, de ahí reivindicar a AMLO, ¿no? A López Obrador, y mete Claro, cositas lógico. interesantes, viste, que vos decís, pucha, por mucho menos a otros les han hecho la vida imposible. Pero, Claro. digo, estos nuevos liderazgos que son interesantes, y quizás Milei esté mirando también ese nuevo panorama, ¿no? Después de sus acaloradas intervenciones anteriores, ¿no? Que rompía puentes con todo el mundo, y bueno, esté viendo que tiene que ¿no? meterse un poquitito más hacia el centro, y cómo es la negociación. Porque fíjate que acá nadie le puede escapar. Bueno, hay una frase en el pueblo que, viste, que nadie le saca la cola a la jeringa, no le puede sacar cuando llega el momento de la inyección. Y vos fijate que también todos tienen su San Martín, ¿no? A todos les llega su San Martín, y ahora Axel Kicillof, la última de las últimas horas, que fue el veto a 4 artículos del presupuesto, viste, también tiene que lidiar, ¿no? Y con sus internas, después de haber logrado apoyo de la oposición, porque él hizo algunas cosas muy similares a Milei, negoció con la oposición algunas cosas para lograr la aprobación del presupuesto, pero se escaparon ahí 4 artículos que tienen que ver incluso con manejos institucionales, que dicen, no, yo no puedo dejar que esto pase porque pierdo el control del manejo del presupuesto, de las cajas, bien dicho, ¿no? De las cajas, bien dicho, de lo que corresponde a la provincia. Entonces digo, están todos en el mismo brete, eso, nadie puede burlarse, si se me permite la palabra, o reírse del otro, ¿no? O subestimar al otro, en una palabra. Sí, totalmente así. Bueno, es que es así, ¿no? Digamos, el poder político está más fragmentado que nunca, ¿no? Digo, lo vemos, podés tomar cualquier país de ejemplo, ¿no? Es decir, cuando nosotros nos empezamos a formar políticamente, cuando empezó la democracia, en general había 2 grandes opciones en todos los países, ¿no? Esto se fue fragmentando, en algunos lugares al infinito, caso Perú, o inclusive, digamos, quizá uno de los más ordenados, que es Uruguay, tenía 2, ahora tiene 3, ¿no? Y la mayor parte del tiempo gana uno solo, ¿no? Entonces, desde ese lado te diría que todo es más difícil, el poder es más difícil de administrar, porque nadie tiene una fórmula en una época histórica absolutamente inédita, ¿no? Carlos, para ir agradeciéndote, por supuesto, el tiempo, yo por mí me quedo charlando hasta las 4, pero sé que vos sos un hombre con muchos compromisos, y mucho, estás trabajando, casi no tenemos vacaciones. Pero decime, en este momento, porque no quiero meter la pata, ¿en qué, además de ser el titular de Fara y Vegetti, que es la consultora donde estás hace más de 30 años, pero decime en qué organismos internacionales, porque siempre estás en las asociaciones de consultores políticos, locales, regionales, mundiales, ¿cuál es hoy tu puesto en alguna, o tu cargo en alguna de esas asociaciones? Bueno, mira, desde principios del 2024 soy el presidente de la Asociación Internacional de Consultores Políticos, la IAPC, que es la primera organización que hubo en el mundo sobre consultores, fundada en el año 68, y ese mandato dura 2 años, no tiene reelección, por suerte, y ese mandato termina ahora a principios de febrero. Así que ya tuvimos elección de autoridades a mediados de noviembre, cuando tuvimos nuestra conferencia anual en Punta Cana. El año que viene vamos a tener la reunión anual en Sevilla, siempre es a principios de noviembre, después de la elección americana,
Así que esa, digamos, es como un poco mi tríada, porque yo del 2012 al 2014 fui presidente de la Asociación Latinoamericana de Consultores. Después fui el primer presidente de la Asociación Argentina de Consultores, que se creó en el 2014 precisamente, y a fines del 23 me eligieron presidente de la IAPC, digamos, cual fue todo un orgullo, digamos, y un esfuerzo muy grande también, ¿no? Claro. Bueno, y una última te hago, porque somos más o menos de la misma generación y venimos de la Gacetilla y la máquina de escribir Olivetti, con suerte la máquina eléctrica, ¿no? ¿Cómo te llevas con esto? ¿O qué curso acelerado tuviste que hacer con la tecnología, ¿no? Porque esto es ya... ¿Vos te acordás que había un libro de la UPI, creo que era Un cierre cada minuto, que era de la agencia de noticias UPI, que vos decías, la agencia de noticias, un cierre, claro, la noticia, ya lo que estamos diciendo ahora ya es pasado, pero digo, ¿cómo has tenido que hacer un curso acelerado con todo esto, ¿no? Que es segundo a segundo, en definitiva. Sí, mira, mi primer contacto con computadora fue en el Perdóname, sí. La pregunta sería, la clave es, ¿estamos saturados, sobresaturados, valga la redundancia, de información o tenemos que seguir con esta vorágine? ¿Cómo se resuelve ese dilema? Seguí, perdóname que te interrumpí, decime. No, por favor, la pregunta es muy importante. Mira, estamos saturados de todo, creo yo, ¿no? No solamente de información. Claro. Que estamos en una era de absoluta abundancia desde ese punto de vista, ¿no? Sí. Prácticamente es infinita. Tu acceso a noticias, tu acceso a música, tu acceso a películas, tu acceso a libros, a cualquier cosa, ¿no? Sí, y eso nos genera hay un fenómeno muy estudiado que es el fenómeno de la ansiedad que uno tiene por consumir, ¿no? Es decir, todo lo que me estoy perdiendo de consumir o todo lo que me estoy perdiendo de ver. Bueno, ese es un fenómeno muy complicado, ¿no? Claro. Que produce una permanente insatisfacción, ¿no? Y esa insatisfacción no es solamente con estas rubros que estamos comentando, sino que esa insatisfacción también contamina a la política, ¿no? Claro. Es muy difícil estar satisfecho políticamente, no importa, digamos, de qué rubro, digamos, espectro ideológico cada uno sea. Por eso es que lo más constante en la política contemporánea en todo el mundo es el cambio, ¿viste? Claro. En general, digamos, básicamente las elecciones, todas empiezan a ser elecciones de cambio, ¿no? Claro. En su gran mayoría, ¿no? Entonces, Estados Unidos va por la tercera elección de cambio, ¿no? Claro. Seguido, cuando en realidad uno decía, 8 años demócratas, después 8 años republicanos, y así, más o menos. Eso por ahora dejó de existir, ¿no? Sí. Y bueno, en Argentina lo estamos viendo también, permanentemente, ¿no? La elección del 2015 fue de cambio, la 2019 fue de cambio, la del 21 fue de cambio, la del 23 fue de cambio, la del 25 fue de continuidad, pero son situaciones más excepcionales. Claro. Yo te diría que en ese sentido es muy... Viste que hay mucho libro de autoayuda y muchas recomendaciones respecto de cómo tolerar, cómo asimilar, ¿no? La vorágine en general, además de la tecnológica, por supuesto, ¿no? Y bueno, viste lo que está pasando con los padres, ¿no? Que están haciendo estas movidas para frenar un poco el uso de la tecnología en edades tempranas de sus hijos, ¿no? Que es para que no se saturen e incluso desarrollen mejor sus cerebros. Nosotros ya estamos contaminados a esta altura y lo que se desarrolló y lo que no. Lamentablemente ya pasamos los 25 años donde se termina de formar el cerebro, pero los pibes son el futuro y justamente ese es el futuro, porque esos son los dirigentes del futuro, ni más ni menos. No es un eslogan, es una realidad. Claro, totalmente, sí. Bueno, Carlitos, gracias por esta charla muy interesante. Quería irme por algunos otros andariveles, creo que lo logramos, más allá de la política doméstica y sin pelear, sin discutir y sin también hacerlo racionalmente, ¿no? Porque esa es la idea, pienso, después hablo. Así que te agradezco a vos, te agradezco tu simpatía, tu empatía, tu don de gentes. Saludos a todos, a la familia, a tus socios. Y bueno, nos veremos ya el año que viene, seguramente. Con muchísimo gusto. Para mí siempre es un placer charlar contigo, además de que
chatear Sí. y comentar la realidad. Sí. Así que tengas vos, tu familia y tu equipo un excelente 2026. Gracias, Carlos. Un abrazo enorme. Nos vemos, qué sé yo, la semana que viene, el año que viene. Con mucho gusto, claro. El año que viene nos vemos. Que la pases bien con un puro y con un buen licorcito. Que la pases muy bien. Con muchísimo gusto. Salud. Chao. Hasta luego. Chao, chao. Carlos Fara, politólogo, especialista en campañas políticas, de todo tipo, así que no necesita mucha presentación. Gracias por el tiempo de Carlos y gracias también, Javier, por bancarme estos minutitos que nos pasamos de la tanda, pero bueno, vamos al corte y después seguimos con un poquitito más de música, que ya estamos casi sobre el final. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entrá a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Quince 41 ya en toda la República Argentina, salvo algunos que tengan el reloj adelantado o atrasado, pero la oficial es esa. Bueno, les decía que me levanté con ganas de escuchar a Papo, ¿no? A Norberto Aníbal Napolitano, que nació un 10 de marzo de 1950 en Buenos Aires, acá, en la zona de Villa Mitre, bueno, tirando para la Paternal allá. Allá, como si supieran dónde queda allá, pero bueno, digamos, en uno de los barrios populares de Buenos Aires. Y murió un 25 de febrero de 2005 en un accidente de moto en Luján, en Buenos Aires, en la Ruta 5. Mira vos, tengo que rectificar porque yo dije a los 55 años, claro, porque calculé 50 años desde su nacimiento hasta su muerte, pero murió poquito antes de cumplir los 55 años. Bueno. Como les decía, gran rockero, gran músico, gran guitarrista, se dio el lujo de tocar y ser invitado y hasta amigo de B.B. King, por ejemplo, ¿no? Y un precursor del blues acá en la Argentina. Y uno de sus grupos era justamente Papos Blues. Así que si Javier, ¿estás ahí? ¿Estás ahí, Javier? Sí, claro que está ahí. No, digo, porque no quiero sorprenderlo, ¿no? No quiero molestarlo. Si está todo listo, vamos con el tema de Papos Blues, sucio y desprolijo. Vamos.
Bueno, como les decía, ahí estaba Papo's Blues. Papo integró Los Abuelos de la Nada y bandas como Los Gatos, como Carlos Viso y La Conexión número 5. Después también Engranaje, Papo y Hoy no es hoy, y Billy Bond y La Pesada del Rock and Roll, nada menos. Después, por supuesto, fundó Papo's Blues, el grupo de hard rock Aero Blues, y por supuesto, lo que escuchábamos al principio, Riff. Riff estaba integrada, por Vitico, Papo, Michel Peyronel y Bob Serafín. Después tuvo otros integrantes también. También tocó Oscar Moro. Después hubo, bueno, cuando fallecieron Moro, falleció Papo. Después retomó la batuta Luciano Napolitano, el hijo de Papo, que armó la banda con Juan Moro, el hijo de Oscar, con Vitico, con Nicolás Bereciartúa y con Bob Serafín. Bueno, después también hubo otra formación con Huff, bueno, les dije, Michel Peyronel, así que bueno, de todo como en botica. Y después Papo's Blues, escuchá bien esto, escuchá lo que acabas de escuchar recién. Mirá vos quiénes eran los integrantes. Papo Napolitano, Pomo Lorenzo y Machi Rufino. A ver si te suenan. Sacá Papo y ponemos a Spinetta en el medio. Spinetta, Pomo y Machi, invisible. Mirá vos, Pomo y Machi Rufino, que tocaban esta música tan pesada con Papo, después formaron aquel histórico, mítico, invisible con el flaco Spinetta. Bueno, vamos ahora con un Papo solista, con una banda obviamente de apoyo, pero ya un Papo en tono más, tono solista, para decirlo, y más contemporáneo. Dale. Bueno, sí, sé que tú planeas así la autopista del oeste hasta Sevilla. Por la 66 de Chicago hasta LA, con 2000 millas más también podrás hacer. También por la 66 por San Luis, abajo está Missouri, canal de la música bonito que hasta Amarillo Garú, hasta México. Arizona, no olvides Gomora, Arizona rompe, San Bernardino es. Lo querías ver en este viaje, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. Muy Robinson.
está Missouri, ciudad como está bonita. Verás amarillo galú, hasta México. Marchas a Arizona, no olvides Pomona, la zona nombre, San Bernardino. Querías ver este viaje, más también podrás hacer. Por la 66, por la 66, por la 66. Bueno, ahí estaba Papo en vivo en una cadena musical, en un tema mítico también, Ruta 66. Bueno, y finalmente Papo murió el 25 de febrero del 2005 a la altura de la localidad bonaerense de Jáuregui, en el partido de Luján. ¿Cómo fue? Bastante absurdo, se diría, según las crónicas de ese momento. Después de cenar, iba en su motocicleta Harley Davidson, seguida por su hijo, que iba en otra moto. Aparentemente se rozan las motos. Papo pierde el equilibrio y lo atropella un auto que venía de frente, lo arrolla y bueno, así muere. A esa altura hay una estatua de Papo, un monolito, con una guitarra, mejor dicho, es una guitarra de bronce en su homenaje, pero después hay una estatua que se inauguró en 2015 en Tandil, ¿no? Papo en la moto. Y después, bueno, otros homenajes, ¿no es cierto? Un estudio que lleva su nombre en la FM Rock and Pop, etcétera. Así que, bueno, justos homenajes para una gran figura del rock and roll argentino, ¿no? Así que nos vamos ahora hasta el final con un temita cortito, pero también emblemático, icónico, como se suele decir, que es el tren de las 16. ¿Y sabés quién lo hace? Lo hace Papo, ni más ni menos que con su hijo Luciano. Así que con este tema nos vamos. Les deseo, no sé, el mejor 2026 que puedan tener. Y nos vemos el lunes que viene acá en Pienso Después Hablo, en AM 1220. Gracias a la radio por esta oportunidad en todo este 2025. Un abrazo grande, Javier. Gracias a vos, a Matías Hurtac, a Marta Díaz, a Manuel Marbazo, bueno, a toda la radio. Y bueno, acá vamos a estar firmes todo, si Dios quiere. Bueno, por lo menos en el comienzo del 2026 vamos a estar. Y después esperamos estar todo el año, por supuesto. Así que nos reencontramos el lunes que viene ya en el nuevo año. Luis Tarulo los saluda, les manda un gran abrazo, hablando en tercera persona, como el gran Diego Maradona. Y que estén muy bien y sean muy, pero muy felices. Chau, un beso grande para todos. Yo solo quiero hacerte el amor e ir caminando un rato bajo el sol y de un momento a otro te diré que tengo que dejarte otra vez, pero estaremos juntos hasta el amanecer. Yo tomo el tren que sale a la hora 16.
hacer. Yo tomo el tren que sale a la hora 16. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. Should I fall out of love my far in the night to chase a feather in the wind? Within the glow that weaves a cloak of delight, that moves a thread that has no end. For many hours and days that pass ever soon, the tides of course that flamed it in. At last the arm is straight, the hand to the loom. Is this to end or just begin? All of my love, all of my love, oh, all of my love to you now. All of my love, all of my love, oh, all of my love to you now. The cup is raised, the toast is made yet again. One voice is clear above the din. Proud Ariane, one word my will to sustain. For me the cloth once more to spin. Oh, all of my love, all of my love, oh, all of my love for you. All of my love, yes, all of my love to you, child. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.